Hoy en El Bierzo, visita política, visita de talla además, porque tenemos con nosotros al secretario federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué hace un andaluz por aquí por El Bierzo? Cuéntanos. Pues estoy encantado porque es la primera vez que hago la visita y me parece que una comarca con la identidad tan profunda y tan conocida que tienen en el resto de España es de sumo interés y además con una belleza muy significativa, ¿no?, para un hombre del sur. Así que encantado de la visita. Bueno, ojalá te lleves un estupendo recuerdo y que te obligue a venir. Bueno, hombre, hay que hablar indudablemente de las cosas del día y estamos envueltos en esta atmósfera después de la muerte del Papa, de incertidumbre, al menos la que podemos prever hasta que todo esto se resuelva. En fin, ¿cómo lo observa desde su organización política y en lo personal también? Nosotros, desde un profundo respeto a la figura de Francisco, además a una persona que ha sido valiente en un contexto muy difícil y aún teniendo mucha resistencia en su propia institución, sobre todo en favor de la población migrante y de la paz contra la guerra, en un momento en el que los tambores de guerra se anuncian demasiado cerca, ¿no? Estamos viviendo un momento en el mundo en el que hay 59 conflictos bélicos simultáneos. Y esa reivindicación que hizo Francisco de la paz y contra la guerra me parece que es de una autoridad moral que hay que reconocer, ¿no? Después nosotros, como proyecto que defiende la laicidad del Estado y la confesionalidad que existe, la reconocida en la propia Constitución española, pues desde ese respeto y desde esa apertura de diálogo a sectores no cristianos, me parece que es uno de los haberes que tiene Francisco en su mandato durante estos 12 años, ¿no? Bueno, ¿le da miedo en este sentido lo que pueda venir? Claro, una institución como la Iglesia es una institución milenaria que tiene muchas correlaciones de poder y vamos a ver qué pasa. Es evidente que Francisco ha dejado una huella que ahora lo que tenemos que saber es si esa huella es solamente coyuntural de los 12 años de su papado o por el contrario se convierte en una tendencia sólida en una institución que tiene unas características muy conservadoras en sus élites, pero que Francisco ha intentado sacudirlas, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Hay miedo, en cualquier caso, señor Maillo, que al igual que está pasando del ámbito político internacional, al menos occidental, y no solo occidental, podamos estar ante una llegada, un regreso de lo más conservador que está intentando abrirse, y que lo ha hecho durante el papado de Francisco, abrirse paso en la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que la Iglesia no va a ser ajena a una ofensiva de carácter autoritario y autócrata como se está viviendo en los Estados Unidos y en gran parte de los países de la Unión Europea. En ver si se resiste a eso o claudica es lo que veremos en el futuro conclave. Creo que esa dimensión no hay que olvidarla y ojalá, hay un elemento que es que la mayoría de los cardenales actuales han sido elegidos por el Papa y no sabemos si eso se va a convertir en que la tendencia que siga sea de consolidación de una especie de contrapoder que se convertiría, porque es evidente que esa amenaza autoritaria y que hay en estos momentos en el mundo occidental debe ser contrapesada con alguien con autoridad moral que sea un referente también para mucha gente. A mí me parece eso importante, pero evidentemente no somos institución de la Iglesia Católica y por tanto asistiremos con interés al fenómeno que se dé, ¿no? Bueno, el caso es que todo ello envuelto además de la intriga y de estas intrigas vaticanas, ¿no?, que a veces superan incluso las intrigas. ¿Vio usted la película Cónclave? No la he podido ver todavía. Bueno, pues yo se la aconsejo. ¿Me la recomiendas? Sí, se la aconsejo y a los oyentes porque me parece que es una película que refleja muy bien todos estos componentes que hay en lo nuevo, en una sociedad en la que, como usted sabe mejor que nadie... No me dirá que esto no pasa también en la política, esas intrigas, a lo mejor no tan a puerta cerrada, porque aquellos efectivamente... No hablo de intriga, en toda comunidad humana lo que pasa es que las novedades que se producen ahora con la inteligencia artificial, la intoxicación y bulo de la información, pueden interferir en procesos de elección, tanto de cónclave como de la política ordinaria. Es decir, el Vaticano no se excluye de las dinámicas terrenales, vamos a llamarlas así, no solo espirituales. Por una puerta cerrada que estén, seguramente habrá algún móvil por allí que bueno, la película Cónclave plantea ese elemento, cómo elementos externos pueden influir en las decisiones internas. Veremos a ver qué pasa. En cualquier caso, te aconsejo la película y le aconsejo a los oyentes de la cadena SER la película Cónclave. Ahora mismo adquiere una especial
relevancia, sin lugar a dudas. Bueno, estamos hablando de entornos de actualidad, también hay que hablar de Villalar. Mañana se celebra el Día de la Comunidad de Castilla y León, la fiesta de los comuneros. ¿Qué le dice esta fiesta? Es la primera vez que asisto y además asisto con mucha esperanza, porque además Izquierda Unida ha hecho un despliegue, lo hace anualmente en la fiesta de los comuneros, además con un despliegue con una voluntad integradora en la construcción de una comunidad de Castilla y León que lejos de identidades localistas debe unirse en cuanto a trabajadores y trabajadoras que tienen intereses comunes en aspirar a una vida mejor, y lo hacemos además en un contexto en el que nuestra apuesta política está por un cambio en un gobierno del Partido Popular, que con sus diversas fórmulas, es decir, gobierno único, gobierno con Ciudadanos, gobierno con Vox, ha fracasado en dar respuesta a los grandes retos que hay en Castilla y León, uno de los cuales, por cierto, en esta comarca es el de la despoblación y la necesidad de generar un incentivo en términos de modelo productivo que fije población en el territorio, y creemos que adquiere una relevancia en esta festividad mañana en clave política, con una expectativa de esperanza de una Castilla y León que necesita cambiar de gobierno y en la que nosotros como Izquierda Unida y como Fuerza de Izquierda queremos contribuir a ello. Bueno, llegamos al Bierzo. ¿Conoce usted su identidad? Además, usted es experto en administración. ¿Conoce su identidad comarcal? ¿Conoce este hecho comarcal reflejado en una ley y desarrollado a duras penas en los últimos más de cuarto de siglo? Sí, yo quiero decir, soy andaluz, cordobés que vive en Sevilla. Quiero decir que el Bierzo es una comarca muy conocida en el resto de España. Es una comarca además con una entidad propia en términos culturales y orográficos, que también lo es, aunque eso es menos conocido obviamente, salvo por la gente que hemos estado muy vinculados a la administración local, el reconocimiento de comarca. De hecho es la única comarca como tal, como ente supramunicipal reconocido en la Comunidad de Castilla y León, que ahora se celebra los 25 años de precisamente la bandera del Bierzo, de la constitución de esa entidad administrativa, y a mí me parece que debería desarrollar un mayor protagonismo en clave político para liderar lo que debe ser una visión estratégica de futuro. Creo que ante las dificultades que se han tenido en la cesión de competencia y la asunción de competencia delegada de los ayuntamientos que conformen la entidad comarcal, creo que puede tener la oportunidad de convertirse en un referente de definición de un modelo y de una estrategia de desarrollo productiva que es necesaria, porque es evidente que el proceso de transición de la pérdida de actividad minera y de la central nuclear no se ha cubierto. Los datos son muy relevantes, es decir, desde 2007 una pérdida de población de 15.000 habitantes o de 7.000 afiliadas a la Seguridad Social demuestra que hay una pérdida de población muy significativa, muy por encima de otras comarcas con problemas de despoblación incluidas. Y sobre eso creo que el reto que tiene que constituirse en esa entidad comarcal debe ser liderar un proceso de búsqueda de reindustrialización, de potencialidad del turismo verde desde el aprendizaje de otras experiencias turísticas no satisfactorias, o de la generación de empleo verde y de la agroalimentación como elemento que fundamenten lo que debe ser una fijación en población que, de no producirse a través de procesos productivos esperanzadores, pues puede sangrar aún más esa pérdida de población. Y yo creo que a lo mejor la entidad comarcal, con el 25 aniversario de su inicio, puede reinventarse o resignificarse en esas claves para liderar un proceso de esperanza y de futuro, y de que los jóvenes, lejos de tener una expectativa en irse a zonas urbanas de concentración industrial, apuesten por quedarse en el territorio. Bueno, pues a ver si efectivamente conseguimos que algo se quede en el territorio, porque conocerá la situación. Potencialidad hay, y voluntad. Yo creo que el gran error de la Comunidad de Castilla y León ha sido el impedir o no tener una fluidez en los diálogos sociales, tanto con sindicatos como empresarios. Y es fundamental que los sindicatos y empresarios de la zona, los agentes sociales, junto con las administraciones, se constituyan y definan una hoja de ruta clara sobre la que se vincule, sobre la que se dé certidumbre y seguridad a empresas que se quieran instalar, y sobre la que haya un acuerdo que dictamine y que dé un mensaje de esperanza a la comarca. Y me parece que la Comunidad de Castilla y León, sobre todo en el periodo en el que estuvo el consejero de Industria de Vox,
eliminaba la interlocución de los sindicatos de clase, es decir, una cosa absolutamente no solo irresponsable, sino disparatada y delirante, un trumpismo que se instala aquí y en la que el Partido Popular o da un giro o se lo tienen que dar los propios ciudadanos votando un gobierno alternativo en el que Izquierda Unida del que quiere formar parte y quiere construir un gobierno de esperanza en los miles de trabajadores y trabajadoras que quieren vivir donde han nacido y donde quieren desarrollar su vida, ¿no? Volviendo a la comarca, recuerdo que Izquierda Unida Castilla y León proponía un proceso de comarcalización completo de la comunidad, no sé si estatal incluso. Nosotros, como proyecto federal, tenemos diseñado un modelo local donde le damos mucha importancia al valor comarcal en fórmula de entidades comarcales, como en el caso del Bierzo, o de mancomunidades. ¿Por qué? Pues porque la economía de escala es fundamental en la administración local. Cuando hablamos de economía de escala es que los servicios que ofrecen los ayuntamientos, en este caso pequeños en Castilla y León, son mucho más baratos si se hacen mancomunados en una economía de escala en el que el coste sea menor. En saltarnos en los localismos, porque una cosa es la identidad cultural de una entidad local, que forma parte de nuestra educación sentimental, si me permite incluso, debe ser compatible con una mejor organización de los recursos que permitan su sostenibilidad. Y eso no se permite con entidades locales muy pequeñas que no pueden solventar los servicios básicos. Y mi experiencia como director general de Administración Local me ha dicho muchas veces que es fundamental una coordinación y colaboración en las entidades, y creo que ahí se producen uno de los mayores obstáculos para crearla. Y nosotros, efectivamente, el mapa comarcal debe ser no un mapa comarcal para decir qué bien que diversificamos y descentralizamos las provincias con las comarcas, sino que haya una delegación de competencias muy definida en la transmisión de la creación de las entidades comarcales, porque de lo contrario lo que se puede producir es lo que se ha producido en la del Bierzo, que 25 años después deja mucho que desear la concreción de servicios que no se han desarrollado, porque en la carta de fundación no se especificaron de manera clara, ¿no? Bueno, vamos a volver a las cuencas mineras, que visitará personalmente Antonio Maillo esta tarde, estará sí, en Fabero y posteriormente en Villablino. Y aunque lo ha mencionado en su intervención, pues en fin, quiero recalar ahí porque se va a encontrar usted con una zona particularmente despoblada. Es cierto que estaban diseñadas esas cuencas casi de manera natural durante décadas, ¿no?, para dar servicio a las minas. Es cierto que eso ya no existe, pero nos hemos quedado todos aquí con cara de ¿y ahora qué?, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Efectivamente. Mi visita a las minas es una declaración de intenciones y es apoyar a un sector del mundo rural que asistió con esperanza y expectativa a un proceso de transición con la desaparición de la actividad minera, que no ha cumplido las expectativas creadas. No la ha cumplido porque el agujero, vamos a decirlo así, el agujero dejado por la actividad económica que deriva de la mina no se ha cubierto, no se ha compensado en modo alguno. Los datos de los que hablábamos de bajada de población en la comarca y de bajada de afiliación son un dato muy elocuente al respecto, y yo creo que quiero empaparme de la situación, sobre todo con la presencia en la zona, es de decir que hay esperanza y futuro, y hay que organizarse para que esa esperanza y ese futuro se conviertan en actuaciones concretas de las administraciones locales. Y como le he dicho, creo que tiene que haber un proceso de reindustrialización que haga atractiva la zona y vinculada a sectores diversificados como el turismo rural, la economía verde o el sector agroalimentario, que creo que con otras experiencias de comarcas que vieron cómo se desmembró la estructura industrial, han compensado con la creación de empleo en torno a esos tres hitos, y también con una clara propuesta de evitar el nuevo fraude que se produce con estas actividades extractivistas vinculadas a la macrogranja o las instalaciones de biogás, que son actividades que utilizan los recursos del suelo y de la tierra y del agua de Castilla y León, que son muchos afortunadamente, y que es el valor que tienen para estas empresas, pero que en modo alguno desarrollan actividades que no sean más allá del extractivismo para que el valor añadido vaya a otros territorios. A mí me parece que ese no es el modelo por el que apuesta el
el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, y queremos también escuchar en un acto que vamos a hacer de convocatoria por la democracia, que estamos desplegando por toda España desde Izquierda Unida, en el que precisamente el valor democrático tiene mucho que ver, y la necesidad de profundizar la democracia frente a las amenazas que le vienen dadas tiene mucho que ver con la participación activa de los territorios en la conformación de su propio futuro. En esa visita queremos además solidarizarnos con la tragedia ocurrida en Asturias, en la que murieron cinco mineros de Villablino, que además estaba en una actividad... Torre del Lierzo, pero bueno, sí, también, pero bueno, en la misma comarca, y queríamos solidarizarnos sobre todo para atender a un abuso de una empresa que no tenía autorización para desarrollar la extracción de carbón que estaba haciendo, y que en esa anomalía han costado la vida a cinco personas y 5 trabajadores, que han sido una tragedia extraordinaria, en la que queremos mostrar nuestra solidaridad, apoyo, y desde luego no solo a la asunción de responsabilidades políticas en torno a la dimisión de la consejera de Minas en Asturias, sino también de una limpieza de esa consejería, tanto en el servicio de inspección. No hay que olvidar que hubo 8 inspecciones que se hicieron desde 2022 que no detectaron anomalías, por tanto hay que investigar qué ha pasado ahí, como para que los informes de la inspección no detectaran las anomalías que se han producido y que se han detectado a raíz de la muerte de estos 5 trabajadores. Y evidentemente una limpieza en términos hasta administrativos, si me permite, pero la verdad tiene que abrirse paso, y vamos a tenerla rápida. Bueno, que no quiero que se vaya de aquí sin contestar algunas preguntas. Bueno, estamos ante el líder de Izquierda Unida, ¿no? El líder federal, el líder en España de Izquierda Unida, al que queremos preguntarle por temas todavía de carácter internacional, porque quiero preguntarle en qué cree usted que acabará este festival arancelario en el que nos ha metido el señor Trump, y del que, bueno, pues cada día teníamos un capítulo hasta que la cosa se ha parado por otras circunstancias, ¿no? Pero no sabemos hacia dónde deriva. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa que puede pasar con todo esto? Trump tiene una estrategia, vamos a llamarla nacional populista, en la que a sus amenazas territoriales, con Groenlandia, a Canadá o el control del Canal de Panamá, une el otro brazo sobre el que quiere reconstruir lo que él habla de hacer América grande de nuevo, ¿no? Que es los aranceles como una especie de hiperproteccionismo de una industria americana que no va a volver a tener la fuerza que tuvo anteriormente, y en la que se da cuenta de que las propias medidas arancelarias va a perjudicar a la propia economía estadounidense. Ya ha provocado pérdidas millonarias de sus amigos que lo apoyaron en las bolsas. Hay una pérdida del valor de bonos del propio Estado de los Estados Unidos, que puede amenazar su propia deuda pública. Por tanto, estamos hablando de palabras mayores, y el efecto boomerang se está dando ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos tiene una estrategia que no es la expansión de los aranceles a todo el mundo, sino sobre todo en una guerra comercial con China, que tiene la voluntad de crear una nueva guerra fría de bloques comerciales, también económicos y militares, con el fin de Estados Unidos controlar una zona de influencia determinada y evitar que China ocupe la hegemonía. Detrás de todo esto está la desesperación de Estados Unidos por evitar que China alcance la hegemonía mundial. Y frente a ello, una Unión Europea, en términos políticos, absolutamente insolvente, porque no es capaz de dar una voz autorizada y firme. Estamos hablando de que ante la amenaza a sectores muy importantes de la economía europea, se intenta seguir dialogando con quien introduce pues métodos de matonismo, de mafia americana, y yo creo que ante eso hay que tener una posición mucho más firme. Y en esa posición mucho más firme, yo creo que la búsqueda del multilateralismo, las relaciones con China, el fortalecimiento de una entidad europea, pueden dar salida a que Estados Unidos, que ya no es un socio fiable, también sepa que el daño a su propia economía puede venir precisamente de ese hiperproteccionismo que tarde o temprano va a estallarle en sus manos. Pero la Unión Europea necesita tener una voz mucho más, ser un agente mucho más activo, que no lo es, y estrechar relaciones multilaterales con China, con India y con otros países emergentes y con América Latina, que hagan ver a los Estados Unidos que no dependemos de ellos.
Bueno, posicionamientos políticos, ya casi para terminar, bueno, iba a decir preelectorales, porque es que hay cierto ambiente preelectoral, especialmente en eso que llamamos la izquierda de la izquierda, ¿no? O la izquierda más allá del PSOE, ¿no? Estamos escuchando estos días voces que hablan en Sumar, en Podemos. Queremos conocer cuál es la postura de Izquierda Unida en estos momentos, señalar las distancias o las aproximaciones, dónde se encuentra Izquierda Unida, hacia dónde va Izquierda Unida. Pues Izquierda Unida tiene muy clara la hoja de ruta, que es que tenemos que construir un espacio unitario sobre fuerzas sobre las que tenemos bases programáticas absolutamente coincidentes, que permitan ser un instrumento para garantizar un gobierno que no sea reaccionario en nuestro país, y tampoco en Castilla y León. Y tiene una constatación. ¿A costa de protagonismo? Es decir, si Izquierda Unida no tiene el protagonismo en ese proceso que habla usted de alianza de la izquierda... Es que no se trata de protagonismo, se trata de establecer métodos donde se diriman de manera democrática las elecciones. Yo creo que no se trata de... O sea, nosotros lo que queremos es ser coprotagonistas, por decirlo en términos positivos. Tenemos una tradición política, tenemos a un sector de la población que se identifica con nosotros, de lo que se trata es de volcar el patrimonio que cada organización tiene en uno mayor. Entonces, cuando hablamos de protagonismo, lo que decimos es método democrático. Mire usted, si en unas primarias nosotros ganamos, queremos liderar el proceso, y si ganan otros, van a liderarlo y nosotros detrás. No tenemos ningún problema, pero que se demuestra democráticamente, no por decisiones unipersonales como se han caracterizado hasta ahora, donde el fracaso de los proyectos que se han desarrollado hasta ahora tiene mucho que ver con hiperliderazgos que cuando se desvanecen, pues se desvanece el proyecto que lo soporta. Y nosotros queremos hablar de política, queremos hablar de método democrático, por tanto, de primaria como fórmula de elección de las personas candidatas, y en esa a nosotros no nos da miedo a la democracia, al contrario, queremos reivindicarla y reivindicar también nuestra aportación en personas y en dirigentes que pueden estar llamados a dirigir este proceso. Y en mensaje, ¿qué espacio ocupa Izquierda Unida en este mundo actual, tan complicado, tan complejo, y en esta izquierda tan fragmentada? Fíjate, yo creo que Izquierda Unida está dando, o por lo menos pretendemos dar una seguridad a mucha gente que, sectores de trabajadores y trabajadoras que necesitan en el campo de la izquierda alternativa proyectos sólidos. Nuestro despliegue territorial, los miles de concejales y concejalas, los cientos de ayuntamientos que gobernamos, que son también estados, demuestran que ante momentos de incertidumbre hay gente que gobierna por el bien común, potencia los servicios públicos, gestiona con transparencia, y organizaciones que están cerca de las movilizaciones, como es el caso de la movilización por una sanidad pública digna en Castilla y León, en la que Izquierda Unida está colaborando, por ejemplo, con Oncobierzo, con la defensa del hospital comarcal o de la unidad de oncología que está abandonada. Y desde ese trabajo colectivo y vinculado a la intervención social, damos seguridad a mucha gente que necesita de esa certidumbre en momentos de agitación. Y creo que el papel protagonista de una organización que está desplegada por todo el territorio debe contar, y sin problemas para nombrar a quien mejor represente el proyecto, pero desde luego nosotros vamos a hacernos escuchar y vamos a transmitir un discurso de defensa de una pasión unitaria que sirva a los trabajadores y a las trabajadoras. Aquí estamos en política para servir a la gente, no para servirnos de ella, y desde esa defensa de la radicalidad democrática, si me permite la expresión, es desde la que vamos a reivindicar nuestro espacio. Con la convocatoria por la democracia, como estamos desarrollando por todo el país, vinculando a gente que se ha sentido náufrago militante, que se ha sentido decepcionado de la participación política en otras organizaciones, acogerlo en este proceso de construcción y de defensa de la democracia, y creo que en ese papel importante Izquierda Unida tiene mucho que decir, y sobre esa construcción de la esperanza, vamos a decirlo tanto en Castilla y León, con Juan Gascón como coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, y que queremos que tenga un papel protagonista en la nueva etapa que se abre en la comunidad, como en el resto del país. Bueno, pues lo escucharemos, esa voz de Izquierda Unida la escucharemos con no atención. Le quepa la menor duda que se va a escuchar mucho. Hoy se va a escuchar también en Villablino, bueno, pasará antes por Favero, si no me equivoco. Sí, vamos a Favero a conocer además la zona de la mina, y después vamos a Villablino esta tarde a compartir 7 de la tarde, 7 de la tarde en Casa de la Cultura, y vamos a compartir un acto en el que vamos a hablar y también vamos a escuchar, que hay que escuchar mucho, y que en política mucho no se habla, y si le cuento ya la política madrileña, esa ya es otra dimensión. Así que desde el Bierzo, esa reivindicación del diálogo amable, del encuentro entre adversarios, de la búsqueda de soluciones para tener una sociedad mejor, creo que es la que hay que reivindicar, y las periferias de nuestro país también son lo mejor, y el mundo rural
debe asumir un protagonismo que se opaca en el debate mediático, pero que es importante para construir este país. Es decir, la vertebración territorial de nuestro país tiene que ver mucho, y en Castilla y León eso se sabe mucho, con el protagonismo de los pueblos y de las comarcas. Antonio Mayo, gracias por estar con nosotros. Un placer y muchas gracias a vosotros.